Todos, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos con la presencia de cada uno de ustedes en este tiempo del servicio de adoración de esta iglesia hispana de Coral Reef Baptist Church. Y yo doy muchas gracias a Dios por estar ya de regreso con ustedes. Bueno, vamos a comenzar, con el mensaje de las parábolas. Esta es la parte número 1. Ahí hay 2 versículos y vamos a ver si todos lo pueden leer junto conmigo. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Mateo 13, 10 y 11. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Humillados te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Prepáranos ahora de mente y corazón para recibir el mensaje de tu palabra y úsame como instrumento para que seas tú el que hables a través de mí. Sé con cada hermano presente y con los que nos puedes ver a través de las redes sociales. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a comenzar este mensaje de las parábolas. Ya hace algún tiempo que lo dimos, pero acuérdense que la Biblia, mientras más la estudiamos, más aprendemos. Mientras más las oímos, más recibimos. Y así es como Cristo enseñaba. Repetía muchas las cosas para que los discípulos no se les olvidara lo que les enseñaba. Ahora, ¿por qué? Este es el texto bíblico. ¿Por qué les hablas por parábola? Y entonces él les dijo a los discípulos: porque a vosotros os es dado saber los misterios de Dios, pero a ellos no les es dado. Y vamos a ver algo que quizás el mundo no entienda. Y entonces vamos a ver que Cristo les enseñó, porque la gente del mundo tiene oído y no oye, tiene ojos y no ven, tienen mente y no reciben, tienen corazón y no comprenden, pero les estaba hablando en sentido espiritual. ¿Cuántas veces les hemos hablado a personas el mensaje de Dios de una forma clara, con amor, pero no entienden nada? El mundo no entiende a Dios porque se ha rebelado contra Dios y están como sordos y como ciegos. Y he dicho todo esto para poner en contexto el mensaje de hoy, este primer mensaje de las parábolas. Ahora, ¿qué cosa es una parábola? Yo sé que usted quizás lo sabe, pero es bueno recordarlo. Es la narración de un posible hecho real con una enseñanza espiritual o moral. O sea, es un posible hecho real, pero que tiene una enseñanza espiritual o moral. Eso es una parábola. Ahora, una fábula, y vamos a poner lo otro, es un relato alegórico, o sea, ficticio, no real, generalmente en verso, del que se saca una moraleja o enseñanza. Casi siempre se usan animales. Y voy a nombrar esta porque es la más conocida: la liebre y la tortuga. Entonces, en el mundo en que vivimos hay muchas liebres. Se creen que ellos pueden ganar la carrera. Y la liebre y la tortuga, esta es la moraleja. La liebre la pusieron a correr con una tortuga. Ustedes saben cómo camina una tortuga. Entonces la liebre corrió a toda velocidad y cogió una distancia tremenda. Entonces se acostó y dijo: la tortuga viene por allá atrás, eso va a venir y va a llegar aquí pasado mañana. Entonces se acostó y la primera vez, se despertó y siguió corriendo, pero la tortuga no se paraba, la tortuga continuaba y continuaba. Entonces pues la liebre se volvió a echar a dormir, pero se quedó tan rendida que no se despertó. Y no se dio cuenta que la tortuga le pasó por delante. Y la tortuga llegó a la meta y la liebre se quedó atrás. ¿Qué nos enseña eso? Que no podemos confiar en nuestra capacidad ni en nuestra velocidad, por decirlo de alguna forma, sino en la persistencia, en la constancia. La tortuga no se detuvo, continuó caminando. La carrera cristiana es una carrera continua, no se puede descansar. Es continua hasta que demos el último aliento de vida aquí. Y es una carrera no de velocidad, sino de resistencia y de obstáculos. Pero ¿quién nos ayuda? El poder de Dios nos ayuda. Así que acuérdense, esta fábula de la liebre y la tortuga. No podemos confiar en nuestras habilidades, sino en el poder de Dios. Ahora, las parábolas es muy importante conocerlas porque tienen una gran enseñanza. Cristo usó muchas parábolas. El profeta Amós usó también parábolas. Y hubo profetas que usaron también parábolas. Fueron dichas por Cristo y todas tienen una enseñanza espiritual o moral. O sea, todas las parábolas, vamos a ver cuántas hay y usted va a recordar y va a darse cuenta por qué Cristo dijo tantas parábolas. Todas tienen una enseñanza,
pero se las explicaba en detalle a los discípulos porque tenían oídos espirituales para escuchar, ojos espirituales para ver, corazón espiritual para recibir la enseñanza y mente para entender espiritualmente todo lo que Cristo estaba diciendo. Esa es la idea, por eso vamos a ver la profecía después de Isaías. En el Nuevo Testamento hay registradas 51 parábolas, después usted revíselas, de las cuales se pueden designar como proféticas 10, pues tienen que ver con la segunda venida de Cristo y los acontecimientos del fin. Así que ahora las vamos a ver, solamente las vamos a mencionar porque el mensaje que voy a dar es el de la parábola o una de las parábolas que vamos a comenzar. Aparecen registradas así, en el Evangelio de Mateo aparecen 10, en el Evangelio de Marcos 2, en el Evangelio de Lucas 17, en el Evangelio de Juan 2, común en Mateo y Lucas 12, común en Mateo, Marcos y Lucas 8, total 51. Después revísala. Quizás ahí me falte alguna, lo dudo, pero bueno, estas son las que están registradas a la luz de la Biblia. Ahora, entre las parábolas más conocidas, voy a mencionar solamente el nombre. Ahí está el texto, después los que pueden verlo en YouTube, pueden buscar el texto. Están los dos cimientos, está el sembrador, la perla de gran precio, el buen samaritano, la parábola de los talentos, el hijo pródigo, el rico y Lázaro, el fariseo y el publicano, los labradores malvados, el rico insensato y el grano de mostaza. Si usted se da cuenta, todas tienen una enseñanza extraordinaria y podemos así crecer en la vida espiritual. Y entonces, entre las parábolas proféticas más conocidas están las 10 vírgenes, 5 fatuas, 5 que eran sabias, el trigo y la cizaña, la fiesta de bodas, la higuera, los siervos vigilantes, las ovejas y los cabritos. Y ahí están registradas todas estas parábolas. Y hermano, les aconsejo que se las lea cuando usted pueda. No tienen que leérselas todas, por supuesto, pero puede leerse, digamos, cada mes 1 o 2 parábolas para que usted vea cómo va a aprender. Y acuérdese que en la Biblia Cristo dijo la parábola y después se la explicó a los discípulos, porque a la otra gente no se la decía. ¿Por qué? Porque aunque se la explicara no la iban a entender. O sea, Dios no pierde el tiempo. Dios aprovecha bien el tiempo, usa sabiamente el tiempo, y eso nos enseña que nosotros también tenemos que usar bien el tiempo. Ustedes no se han dado cuenta que a veces usted habla con una persona hora y media, 2 horas y perdió su tiempo miserablemente. No entendió nada de lo que usted lo dijo. No quiero decir que no haya que predicar el evangelio, pero hay personas que usted puede estar con ellos 5 horas hablando durante una semana completa y no le va a entender lo que usted está diciendo. Entonces Cristo aprovechó bien su tiempo y les dijo la parábola a los fariseos y a los escribas y a aquellos judíos que no creían, pero a los discípulos se las explicaba en particular. Ahora, ¿por qué Cristo usaba parábolas? Todo esto habló Jesús por parábola a la gente y sin parábola no les hablaba, así que usó muchas parábolas. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, era el profeta Isaías cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Eso está en Mateo 13, 34 y 35, y después puede leerse el Salmo 78, 2. Así que él les hablaba por parábola para que se cumpliera lo dicho por los profetas, y en este caso Isaías. Ahora, el propósito de las parábolas, ¿cuál era? Entonces, acercándose a los discípulos, dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros, este fue el texto que leímos, es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Mateo 13, 10 y 11. Yo admiro a esos predicadores, que a veces quizás no son ni pastores, son predicadores, evangelistas, que se paran en un parque a predicar la palabra de Dios. Arrepiéntase, el mundo está perdido, Cristo viene pronto, y pasan la gente, se burlan, se ríen y a veces hasta lo empujan. ¿Por qué? Porque el mundo no presta oído a las cosas de Dios, porque son sordos. Mire, haga la prueba. Claro, esto no es en tono de burla, esto es estoy poniendo un ejemplo para tratar de entenderlo. A un sordo de nacimiento, si usted no le habla por señas, él no va a entender. Usted le puede hablar 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, él no va a entender nada porque no oye. A un ciego de nacimiento, usted le puede explicar lo que usted quiera, él va a oír, pero muchas cosas no las va a entender. Y yo siempre pongo este ejemplo. ¿Cómo le explicamos a un ciego de nacimiento los colores? ¿Cómo usted le va a explicar al azul? ¿Cómo le va a explicar al amarillo?
Quizás el negro lo entienda porque él vive en oscuridad. ¿Cómo le va a explicar el blanco? Quizás lo contrario, pero no se va a dar cuenta. ¿Cómo le va a explicar el morado? O sea, no hay forma. ¿Por qué? Porque son ciegos de nacimiento. Hubo mucho en el tiempo bíblico. Pero los sordos y ciegos espirituales son peores. Usted le habla clarito, bien detallado, lo que habla la palabra de Dios. Dice, no, yo no entiendo nada, ni quiero entenderla. Una vez, un familiar que después, gracias a Dios, recibió a Cristo, me dijo, eso que me estás diciendo está bien dicho, pero yo no quiero creer. Entonces hay gente que no quiere creer, punto. Bueno, pues no podemos hacer nada. Entonces, pues los discípulos le preguntaron, ¿por qué les habla por parábola? Porque a los discípulos era dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les da. Por ejemplo, nosotros sabemos que estamos viviendo los tiempos del fin. Dígaselo a una gente del mundo, tú estás loco. No hay guerras, rumores de guerras, corrupción, violencia, maldad, pecado, abusos, corrupción. Una todo eso y después vaya a las señales proféticas. Pero el mundo no entiende eso. No, todo está bien, no, todo no está bien, todo está muy mal. Muy mal porque el hombre se aleja cada día más de Dios. Cada día se les complica más la vida al mundo. ¿Por qué? Porque no quieren saber de Dios. Ese es el problema. En el mundo antiguo no entendía y el mundo de hoy tampoco. No hay arreglo. O sea, ni el mundo antiguo entendía ni el de hoy tampoco. Se hablaba del imperio griego, que eran muy conocedores. Los grandes filósofos, la mayoría salieron de Grecia. Cuando Pablo estuvo en el Areópago de Atenas, ahí estaban los mayores filósofos de su tiempo, pero no entendían la palabra de Dios. Cuando empezaron a escuchar a Pablo, que tenía un conocimiento tremendo, o sea, conocimiento intelectual, pero sobre todo el conocimiento de Dios, y cuando comenzó a hablar de la resurrección, ahí mismo lo dejaron, todo el mundo se fue, lo dejó solo, porque no entienden las cosas espirituales. Entonces en el mundo antiguo no lo entendía y el mundo de hoy tampoco. Y entonces aquí viene este pasaje que Cristo mencionó en Mateo 13, por eso les hablo por parábola, escucha bien, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se incumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Mateo 13, 13 y 14. Hermano, eso es una verdad innegable. Hay gente que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Y entonces se cumple lo que dijo Isaías. Estamos hablando de una profecía de hace más de 2600 años atrás. De oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Porque no tienen oídos espirituales. Todo lo quieren entender físicamente. ¿Cómo un intelectual no puede entender la Biblia? Porque la quiere entender con su mente. Y la Biblia hay que entenderla con el corazón y con la ayuda del Espíritu Santo. Si no, no puede entender. Yo lo hice estando en Cuba, pero esto lo he dicho no sé cuántas veces. Denle la Biblia a un científico de la NASA, al que tenga el más alto conocimiento del mundo, o sea, una estrella, y dígale a ver si entiende la Biblia. Dice, no, ese libro no lo leo, eso yo no entiendo nada. ¿Por qué? Porque lo quieren entender intelectualmente, pero la Biblia no se puede entender intelectualmente, hay que entenderla espiritualmente. ¿Cuál es el mensaje de Dios? Por eso se cumple la profecía de Isaías. Tienen oídos, pero no entienden, y viendo, no perciben lo que Dios quiere, ¿verdad? El amor de Dios, la misericordia. Y entonces ahora, dicho todo esto, que fue la introducción, pero para poder entender el significado de las parábolas, viene la parábola de la mota y de la viga. Qué importante es esta parábola. Pero saben que hay creyentes que no la leen, porque no les conviene. Porque tienen la viga y están viendo la mota. Y entonces no se quieren quitar la viga. Qué triste, ¿verdad? Eso está en Mateo 6, 37 al 43. Hermano, quiero decir, cuando yo digo estas cosas, nadie se siente aludido. Yo estoy predicando palabra de Dios. Y gracias a Dios hay miles que nos están viendo por las redes sociales. Así que el mensaje es para todos. Y si usted va al mensaje de Cristo, ¿cómo Cristo hablaba en su tiempo? ¿Qué le decía a los fariseos? Sepulcros blanqueados, llenos de huesos secos, generación de víboras, hipócritas. Oye, eso son palabras duras, pero así hablaba. ¿Por qué? Porque era el mensaje de Dios. Y era verdad que eran hipócritas, eran sepulcros blanqueados, estaban llenos de huesos secos y se creían que ellos lo sabían todo, que eran muy santos. Entonces, esta parábola de la mota y la viga, pues, es muy buena saberla. ¿Cuándo fue dicha? Cuando reprendió a los fariseos, precisamente a los que supuestamente conocían la palabra, pero no vivían de acuerdo a ella. Mire, usted puede conocerse la Biblia
no digo que detalles, pero de Génesis a Apocalipsis, pero si no vive de acuerdo a ella, ¿de qué le sirve? De nada, con puro conocimiento. El conocimiento no lleva al cielo, lo que lleva al cielo es la fe. Dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios crea que le es. O sea, si alguno cree que por conocer la Biblia va a entrar al cielo, te voy a decir algo que no te va a gustar, te vas para el infierno. Porque los demonios, lo digo yo, lo dice Cristo, también creen. El diablo también cree y va a estar condenado al infierno eternamente. El conocimiento no me lleva al cielo, lo que me lleva al cielo es entender a Dios, humillarme delante de Dios y entender que todo es obra de Dios. La lección, mirarnos a nosotros mismos antes de presumir y juzgar a otros. Esta es la parábola, la enseñanza de la parábola, la mota y la viga. Yo sé que muchas veces quizás usted la ha leído, pero la aplicamos, ¿verdad? ¿Nos hemos sacado ya la viga o la viga sigue ahí? ¿O estamos esperando que un especialista de la vista nos opere? No, eso no es especialista que la quite. El único que la puede quitar es el poder de Dios. Y no hace falta ir a un salón de operaciones, ni ir al mejor hospital y pagar quizás $1 millón. No hay que pagar nada de eso, simplemente es por la fe en Cristo. Solo en Dios está la justicia y el perdón verdadero. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Lucas 6:37, perdón. ¿Por qué Cristo decía eso? Porque los fariseos juzgaban mucho, pero no vivían de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, no juzguéis y no seréis juzgados. O sea, porque un día va a haber un juicio, pero yo no puedo juzgar porque el único que puede juzgar verdaderamente es Dios. Ahora, uno puede dar consejo a alguien que ande mal. Y dice allí, no condenéis y no seréis condenados. O sea, hay gente que lo condena, lo entierra, lo sepulta a una profundidad de 8 metros y después le funda una placa de 10 pulgadas. Y después le pone cabillas arriba y después le hace un edificio. ¿Quién sale de ahí? Pero hermano, eso no podemos hacerlo porque el único que puede juzgar verdaderamente con justicia es Dios. Perdonad y seréis perdonados. A todo creyente y a las personas del mundo también, aunque no les gusta que le perdonen, pero tenemos que entender que para que yo reciba el perdón de Dios, estoy hablando del perdón ese de las ofensas, tengo que aprender a perdonar. No, yo sí quiero que me perdonen, pero yo no voy a perdonar a nadie. Eso no funciona así. Yo he predicado en esta iglesia y desde que yo predico, yo comencé a los 18 años, así que llevo 62 años predicando el evangelio. He predicado acerca de la regla de oro no sé cuántas veces. Haz con otro lo que tú quieres que haga contigo, pero nadie lo hace. Tú quieres que te perdonen, perdona. No, yo quiero que me perdonen, pero yo no perdono. Eso no funciona así. Yo quiero que me comprendan, pero yo no comprendo. Yo quiero que me sobrelleven, pero yo no sobrellevo. Yo quiero que me amen, pero yo no amo. Yo quiero que corran la mía, pero yo no corro ni un metro. No, eso no funciona así. No sé si yo creo que me estoy explicando bien. Yo eso lo he aprendido, hermano, en mi vida cristiana. He aprendido a perdonar. Y ustedes saben que es más duro todavía sufrir el agravio. O sea, yo soy el ofendido y entonces como el otro no hace, entonces yo corro la milla. Oye, vamos a arreglar esto, yo te perdono si no me entendiste, quizás yo no lo dije bien. La culpa no la tengo yo, la culpa la tiene el otro. Y aún así a veces la gente no lo entiende tampoco. Hermano, pero ¿saben por qué es? Porque no se ha estudiado suficiente la Biblia con ojos y oídos espirituales, no con ojos físicos y oídos físicos. Ojalá que podamos entender eso, porque vamos a ver esta parábola, que es la única que vamos a ver hoy. De la manera en que obremos, así seremos juzgados. ¿Qué les parece? Porque acuérdense que va a haber un juicio de recompensa. Quizás algunos que obren así no pierdan vida eterna, pero sí recompensa. Porque les voy a decir algo, y si no, usted me lo busca en la Biblia. En el reino eterno yo no puedo explicarlo bien. No todos van a estar en el mismo lugar. Porque si va a haber recompensa, uno tiene que estar en un lugar. Dice que va a haber sacerdotes, va a haber reyes. O sea, eso es un misterio de Dios. Pero la recompensa es, uno va a recibir más recompensa que otro, aunque estén en el reino eterno. Por ejemplo, yo no creo, yo estoy casi seguro, claro, de Dios, que yo no voy a estar en el mismo lugar, aunque estén disfrutando el reino eterno, que Moisés, que hablaba cara a cara con Dios. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? O que Daniel, que tuvo aquellas revelaciones, o que Juan, que estuvo en la isla de Patmos. No quiero decir que no disfrutemos de la vida eterna, estoy hablando del juicio de recompensa. Y el juicio de recompensa depende de cómo vivamos la vida cristiana. Si yo estoy dispuesto a perdonar, si yo estoy dispuesto a sobrellevar, si yo estoy dispuesto a comprender, si yo estoy dispuesto a amar, si yo estoy dispuesto a hacer lo que le agrada a Dios.
Entonces, dice aquí en Lucas, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lucas 6, 38. Si yo obro bien, Dios me va a bendecir con una medida buena. Dad quiere decir dad de corazón y se os dará medida buena. Siempre pongo el ejemplo de la comida china. Yo no sé, ahora quizás la den menos. Pero cuando yo estaba en Miami, la comida china, usted compraba un pote así y comían 6 y todavía quedaba, porque la apretaban, y la apretaban. Entonces usted empezaba a sacar, y a sacar, y a sacar, y a sacar, y llenaba un plato, llenaba el otro, y todavía quedaba comida china ahí. Porque la aprietan. Claro, esta es mejor, porque esta medida buena, apretada, es apretada por Dios, no por el chino o por el japonés. Entonces, cuando uno obra bien, tiene la bendición de una medida buena, apretada. Ustedes no saben que, por ejemplo, cuando usted coge una vasija y echa un poco de arroz o de frijoles, si usted la mueve así, se aplana y puede echar más. Si usted lo echa de un solo y no echa más, se le llenó la vasija. Pero si usted así la mueve, se acomodan las semillas, entonces puede echar más. Eso es lo que quiere decir. Entonces Dios está dispuesto a bendecirnos más. Rebosando darán en vuestro lado, o sea, hasta que sobreabunde. Porque con la misma medida con que me dijo, si obramos mal, la bendición de Dios no va a ser tan abundante en cuanto a la recompensa. Una sabia enseñanza. Y le decía esta parábola, que es otra parábola que está incluida, o la vamos a incluir aquí, pero que no vamos a hablar de ella. Y le decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Lucas 6, 39. ¿Cómo un ciego va a guiar a otro ciego? Claro, usted dirá, bueno, pastor, ahora hay las varillas esas que uno sabe por dónde va. Sí, pero un ciego en el tiempo bíblico no tenía todos esos adelantos de hoy. Mire, estando en el crucero, yo vi varias veces un ciego que llevaba a una señora en una silla y iba por en medio de toda la gente y no chocaba con nadie. Con una varillita nada más. Yo no sé si la varillita tenía algo, pero no chocaba con nadie. Pero en el tiempo bíblico no era así. Pero un ciego no puede guiar a otro ciego. No, vamos por aquí, sí, vamos bien. Y hay un hoyo por allá de 10 metros. Los dos se caen para abajo. Ay, pero tú me estabas guiando, sí, pero tú no tampoco viste por dónde veníamos. Claro, si yo no puedo ver, un ciego no puede guiar a otro ciego. Pero esto se refiere al sentido espiritual. Un ciego espiritual, ¿cómo va a guiar en la vida cristiana a otro que lo necesite? No puede. Entonces un ciego no puede guiar a otro ciego, ambos van a caer en el hoyo. Y ese hoyo se refiere precisamente a la condenación y a lo que van a sufrir aquellos que rechacen a Dios. Debemos seguir el ejemplo de Cristo. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Lucas 6, 40. ¿Quién era Cristo? El maestro, el Señor, el Dios todopoderoso, el buen pastor. De eso hablamos en la escuela dominical. Y entonces dice, el discípulo no es superior a su maestro. ¿Qué hizo Cristo? Lavó los pies de los discípulos. Usted dirá, bueno, ¿y qué importancia tiene eso? Bueno, es que eso lo hacían los esclavos. Porque en el tiempo bíblico, no es como en el tiempo de ahora, se usaban sandalias y se caminaba por el polvo. Entonces cuando se llegaba a una casa, era algo que era la bienvenida. Se usaba mucho ese amor al que venía a la casa. Y entonces lo primero que se le hacía era lavarse los pies, porque eso les refrescaba. Estaban llenos de polvo, sucios, quizás hasta con olor, pero eso lo lavaban, lo limpiaban, lo secaban, y entonces el huésped era bienvenido, se sentía bien. Yo me recuerdo, yo tenía familia en el campo, que trabajaban en el campo. Cuando llegaban, se levantaban a las 4 de la mañana, llegaban a eso de las 10 o las 11 a almorzar para después descansar y volverse a irse. Lo primero que hacían es cogían una palangana con agua y se lavaban los pies. Eso les refrescaba. Pero eso en el tiempo bíblico lo hacían los esclavos. Pero Cristo se lo hizo a los discípulos. El Maestro, el Señor, el Dios Todopoderoso, estuvo dispuesto a lavar los pies. Entonces nosotros no. No. Yo eso no lo hago. No lo haces. Entonces no tienes humildad. Entonces no has aprendido de Cristo. ¿Qué fue lo que dijo Cristo? Aprended de mí, que soy manso y humilde, y entonces ya haréis descanso para vuestras almas. No, entonces eso no lo aprendemos. Eso no nos conviene. No me digas. Hermano, tenemos que aprender mucho, porque para eso venimos a la iglesia y tenemos que orar todos los días. Señor, permite que yo pueda ser semejante a Cristo. O sea, hay un himno que dice, he decidido seguir a Cristo. Hay otro que dice, en las pisadas del Maestro. Hay himnos hermosos que nos hacen pensar en él. Antes de señalar el defecto de otro, mirémonos a nosotros mismos. Y aquí viene la parte de la parábola.
y está para el final porque ese es el propósito del mensaje, y eso lo hacía Cristo también, o sea, en la enseñanza quiero decir. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Lucas 6:41. Entonces leemos esto, estamos sentados, perdona que yo haga esto, estamos sentados aquí, y entonces miro para el de al lado. No, eso no es para el de al lado, eso es para mí. El mensaje es para mí y para ti, no lo apliques a otro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Qué? ¿Hay alguno aquí que no tiene viga en el ojo? Que levante la mano, que yo se la voy a decir después. Claro, yo no soy Dios, pero todo el mundo tiene su viga. Yo tengo mi viga también. Por eso tengo que depender de Dios todos los días. Pero para yo poder, amonestar a mi hermano, tengo que mirar primero mi viga. Señor, perdóname, te necesito. Yo quiero aconsejar a este. Ayúdame a hacerlo sabiamente y que yo le pueda hacer de ejemplo. Pero todos tenemos nuestra viga. ¿Por qué? Porque quizás sea por por nuestra forma de ser o quizás algo que hemos pasado. Pero, ¿por qué miras la paja? O sea, ¿por qué miras el pequeño defecto del hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio? O sea, tu defecto es peor que el del otro. Entonces, hermano, lo que nos quiere decir el Señor, Señor, ayúdame a entender que yo debo humillarme. Mire, vaya a la oración modelo, está en el Sermón del Monte. Fíjense cuántas veces en las cosas que están incluida y está al comienzo: Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, ¿qué hacemos? Nos volamos eso y seguimos para abajo. Y entonces después decía: así como ustedes perdonen, serán perdonados. Padre nuestro que estás en el cielo, perdónanos. Ahí nos quedamos. No, por eso no termina ahí. Padre, y eso no es para repetirlo, eso es como una enseñanza. Padre nuestro que estás en los cielos, perdónanos como nosotros perdonamos. Estar dispuesto a perdonar, a correr la milla, a comprender al hermano. Ninguno de nosotros somos iguales. Miren, en el mundo, ya lo he dicho, hay 8 billones de personas. Ninguno somos iguales. Una vez me dijeron, yo en ese tiempo quizás lo entendía, que los chinos todos son iguales. No hay ningún chino que sea igual al otro. Ni un japonés que sea igual al otro. Todos son diferentes. Tienen un rasgo diferente. Y si no, fíjense en ellos, porque tú ves, claro, uno no se puede fijar en detalle, porque si usted me está mirando. Pero quiero decir, todos somos diferentes. Además, ¿saben ustedes la maravilla de Dios cuál es? Mire, todos tenemos huellas digitales. No hay ninguna huella digital idéntica a la otra, ni los gemelos la tienen. Los que son gemelos no tienen huellas digitales igual. Entonces ahora, cuando nosotros veníamos, ya llegamos ayer temprano, ya ahora no, eso va camino al anticristo, ya ahora no le piden el pasaporte. Ahora le ven una imagen biométrica del rostro y usted sigue de largo. Claro, usted dirá, ay, qué comodidad, sí, pero ya lo chequearon, ya usted está chequeado en todos lados. Y usted no se puede mover. No hay que presentar el pasaporte ni poner la huella digital. Por la cara, por el efecto biométrico de la cara, ya saben quién es usted. Y es más, lo saben aunque tenga espejuelo o no tenga espejuelo, ya lo saben. Porque eso lee y entonces los espejuelos los pasa. O sea, porque alguien, por ejemplo, yo en mi licencia tengo la foto sin espejuelo, pero cuando me pongo espejuelo ya saben quién soy yo. Porque los espejuelos no distorsionan la imagen biométrica. Pero, ¿ustedes saben qué es la huella digital? Entonces usted coja así ahora, digamos, estoy poniendo un ejemplo. En China coger 10 millones de chinos es como aquí coger 20 o 30, porque hay 1.400 millones de chinos. Coja 10 millones de chinos a ver si alguno tiene la huella digital igual. Esa es la obra de Dios. Entonces eso quiere decir que todos somos diferentes. Entonces yo tengo que aprender a sobrellevar a otros. No hay dos personas exactamente iguales, en ningún sentido. Quizás se parezcan en el físico, pero no en el carácter ni en los sentimientos. Así que, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la vida que está en tu propio? Hermanos, que oremos por nosotros para poder ayudar a otros que están necesitados. O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja. Fíjense qué clarito está. Y esto esto que está puesto allí no es que yo lo puse porque yo quise ponerlo, eso está en la Biblia. O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la vida. ¿Cómo es posible que yo, una cosita que es la 10ª parte de una hormiguita, y entonces perdona que haga esto, yo tenga esta vida en el ojo? ¿Cómo voy a sacarla? Oreste, perdona que saqué esto bien. Estás diciendo, no lo puedo poner ahora. No, ya está ahí.
Entonces tengo una viga de este tamaño y quiero sacar una pajita que tiene el hombre. Yo no sé si usted ha ido al oculista. Yo una vez estando en Cuba, me cayó una limalla de esa cuando uno muela. Yo trabajaba en una zapatería, había que amolar con lo que se trabajaba en la zapatería, y me cayó una limalla. Eso usted tiene que ir a un oculista, y el oculista con mucho cuidado se la saca porque es muy delicado, porque le puede dañar el ojo. Y entonces le voy a decir esto viene a colación, pero entonces cuando aquello se puede ir al policlínico, había atención, voy al policlínico, me siento. Entonces, bueno, empezamos, no me habían llamado, a mí me molestaba, pero tenía el ojo tapado, pero esperando que me sacaran la limalla. Entonces me siento una mujer adelante. Y me dice, ¿qué le pasó? No, me cayó una limalla. Y sabe lo que me dijo, a mi esposo le pasó igual y se quedó ciego. Oye, qué clase de aliento. No, me dio una alegría tremenda. Hermanos, entonces hay veces que decimos cosas que no debiéramos decirlas. En vez de decir, oye, no se preocupe, todo va a salir bien. No, mi esposo le pasó lo mismo y se quedó tuerto. Oye, pero, por favor. Entonces, miremos primero a nosotros mismos y después ayudemos a otros. Eso es lo que quiere decir el Señor. Que Dios nos ayude. Y esta es la conclusión. Si queremos que Dios nos juzgue con justicia y misericordia, obremos nosotros igualmente. Si queremos obtener el perdón maravilloso de Dios, practiquemos nosotros también el perdón sin guardar odio ni rencor. Y voy a poner esta palabra última, sin guardar odio, o sea, que practiquemos nosotros también el perdón sin guardar odio y rencor. Entonces, esto usted lo ha oído mucho. Yo perdono, pero no olvido. Entonces no has perdonado, hijo. Te la tengo guardada, te perdoné, pero la tengo guardada. O sea, que te va a pasar por arriba cuando pueda. Eso no es perdonar. El perdonar no dice que Dios perdonó nuestros pecados y los echó en lo profundo del mar. Ese es el Dios Todopoderoso, que ese sí puede decir, yo no te perdono, pero te la voy a guardar. No, porque Dios nos enseña a amar con el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Y dice, en esto se mostró el amor para con nosotros, en que Cristo dio su vida por nosotros, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que Cristo murió por nosotros. Y dice Juan en su primera epístola, en el capítulo 4, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. O sea, busque todo lo que se habla del amor. Entonces, hermanos, a veces no queremos amar. No, yo que no le amo, es que este hermano me cae pesado. Este hermano lo veo otra vez. Sí, pero hay que amarlo. Si hay que amar aún los enemigos, digo, eso es lo que dijo Cristo. Si no, hay que quitar la mayor parte del sermón del monte y de la enseñanza bíblica. Y eso está inclusive en el Antiguo Testamento. Así que, hermanos, que aprendemos a perdonar, a sobrellevar, sin guardar odio y rencor. ¿Saben que el odio y el rencor lo consume a uno y les cría raíces de amargura? Perdone. Y deje que Dios se ocupe de eso. Había un programa hace muchos años que tenía este eslogan: haz bien y no mires a quién. Eso es lo mejor que hay. Haz bien, no te preocupes quién era. Si es un malvado, Dios se va a ocupar de él. Pero el hacer bien ayuda a otros, ¿verdad? Y dice Romanos 12, el versículo 21, hay que vencer el mal, no con otro mal, hay que vencer el mal con el bien. Vence el bien. Vence el mal con el bien se vence el mal. No, me haces un mal y te voy a sacar otro mal. ¿Saben que en la ley antigua decía ojo por ojo y diente por diente? ¿Saben que esta generación no funciona así? Es ojo por los dos ojos y diente por dentadura. O sea, me sacaste un diente, te saco toda la dentadura. Me sacaste un ojo y te dejo ciego. Hermano, please, eso para mí también. Hay que aprender a perdonar, hay que aprender a amar y que no guardemos rencor. Que Dios nos bendiga. Esta es la primera parábola, claro, no las vamos a ver todas. Pero ven qué hermoso es el mensaje de las parábolas. Cuando la aplicamos, Señor, ayúdame a entender tu palabra, que yo tenga oído espiritual, que tenga ojos espirituales, que tenga corazón espiritual, que tenga mente espiritual, que yo pueda entender cuán grande es tu amor, que allí en la eternidad, cuando no había ni ángeles, ni creación, ni el hombre, ya tú me amabas, porque tú sabías que me ibas a crear y sabías todo lo que el hombre iba a hacer y que ibas a crear los ángeles y la tercera parte se iba a revelar, pero por amor lo hiciste. Y ahora no quiero amar yo a mi hermano que lo estoy viendo. Entonces está aquí y doy la vuelta. No lo quiero saludar. Voy a terminar con esto. Ahora sí voy a terminar. En una iglesia X había un diácono que unos hermanos estaban disgustados con el diácono. Entonces usted sabe que cuando se da la cena, un diácono pues toma, o los que ayudan en la cena, toma el plato. Entonces cuando pasaba por ahí, los hermanos que la cogían con el diácono no tomaban la cena.
¿Usted entiende eso? Le tenían tanto odio al diácono. Yo no sé quién era el diácono, pero es que no puedo resistir ese odio. Entonces, ni tomaban la cena. Hermano, tenemos que aprender a amar. Amar a todos. El amor cubre multitud de pecados, dice allí una de las epístolas. Que amemos y que aprendamos lo que Dios nos dice en su palabra. Acuérdense que Dios es amor y que Él nos ama. Y que podamos tener ojos y oídos espirituales y que antes de mirar la paja en el ojo del hermano, miremos nuestra propia viga. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Ayúdanos a entender tu palabra, a vivir de acuerdo a ella y a cada día crecer más en el conocimiento de ella. Ayúdanos a sobrellevarnos, a amarnos, a entendernos, a perdonarnos, a correr la milla y a que oremos siempre los unos por los otros y que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Bendice a esta congregación, bendice a la congregación americana y a todos aquellos que nos pueden ver por las redes sociales. Gracias por todo. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, que Dios les bendiga. Gracias